ánimo, Señor, para compartir tu palabra, que no haya ningún impedimento, Señor. Que tú seas glorificado, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo ruego. Amén, Señor. Esperar nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Cuando parece que Dios te ha abandonado y olvidado, no es así. Él nunca falla, ni llega tarde en mantener su palabra. Hace un mes aproximadamente les compartí de la resurrección de Jesús y vimos lo que esto había traído, los beneficios que había traído esta resurrección de nuestro Señor. No solo había sido que ya es preciosa la salvación que tenemos en Él, sino todavía había más cosas que Dios nos había dejado, nos había dado y que solo tenemos que poseerlas en Él. ¿Sí? Pero hay un evento muy importante precisamente después de la resurrección. Bueno, hay algunos más, pero este evento es muy, muy importante y creo que adquiere un realce mayor, mejor. ¿Sí? Y de esto hoy quiero compartirles. Juan 20, 30 al 31 nos dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Sí? Y esta señal preciosa que vamos a ver aquí en este libro de Juan, al final, es preciosa esta señal que realiza nuestro Señor Jesús después de haber sido resucitado. Vamos a mirar, vamos al capítulo 20 de Juan. Y en el versículo 1 nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a visitar el sepulcro. Y conocemos la historia, ¿sí? Que lo encontró vacío, ¿sí? Y ahí se le aparecen dos varones. El mismo Señor Jesús, sin darse cuenta, también se le aparece a María. En el versículo 19 del capítulo 20 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, o sea, inmediatamente, muy de temprano, y al atardecer de aquel primer día de la semana. Vamos a tomar la lectura desde ahí, hermanos, desde el capítulo 20, 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con todos ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Fueron bautizados los discípulos en ese momento. Reciban el Espíritu Santo y vayan y prediquen la palabra. ¿Sí? Versículo 24. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús en esta ocasión. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo voy a creer, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe.
No olvidemos estos detalles para lo siguiente. Capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades o Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron los otros. Me voy a pescar. Esta señal es única porque sucede después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué se encontraban ahí los discípulos? Habían recibido, si leemos los evangelios más atrás, habían recibido una orden de Jesús. Por eso es que se encontraban ahí en Galilea, además de que eran galileos. ¿Sí? En Marcos 14, 28 nos dice, cuando Jesús predice la negación de Pedro, antes le dice que después que él resucite, irá delante de ellos a Galilea. ¿Sí? Repito el versículo para que lo lean en casa. Marcos 14, 28. Y Marcos 16, 7 nos dice, un ángel del Señor les dice a las mujeres que fueron al sepulcro, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. ¿Sí? Habían recibido ese mandato, vayan a Galilea. ¿Sí? Yo voy delante de ustedes, les dijo Jesús. Los discípulos están en Galilea, 7 de ellos, en el lago de Tiberíades. Versículo 3, después de un tiempo de estar esperando a Jesús, Pedro llega en un momento a su vida que dice, me voy a pescar. Se había desesperado, se había cansado de esperar. Me voy a pescar, literalmente lo dice. Están prontos a un paso de desertar del llamado de Jesús porque han pasado días y el Señor Jesús no aparece. ¿Y no nos ha pasado así a nosotros? ¿Sí? Que estamos esperando las promesas de nuestro Señor en cualquier situación de nuestra vida. Estamos esperando una respuesta. ¿Sí? Tenemos, creo que humanamente, esa característica de no saber esperar. Nos desesperamos, queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestras fuerzas, a nuestros recursos. No esperamos en el Señor. Cada día terminaba con decepción. Cada día que pasaba y ellos esperaban a Jesús, terminaba en una decepción absoluta. Y Pedro, siendo un líder en ese momento, volveré a pescar, volveré a mi antiguo trabajo. Jesús les había dicho que esperaran en Galilea, pero esperar puede ser difícil para nosotros. Somos impacientes, no podemos esperar. En el esperar nuestro carácter se desarrolla mientras esperamos. Nuestra confianza en Dios se desarrolla mientras esperamos. Los deseos de nuestra carne se deben enfrentar mientras esperamos. Todo esto origina, en la esperanza en Dios, va a originar que nuestro carácter, el esperar en Dios, va a originar que nuestro carácter madure. Nuestras expectativas en Dios también maduren. Nuestra confianza en Dios también se desarrolle, hermanos. No es fácil esperar, pero Dios a veces tiene este plan en su vida para nosotros, que tengamos que esperar. Y puede ser un día, 2, 3 meses, años incluso, pero tenemos que esperar. El rey David lo decía en el Salmo 69:3, cansado estoy de pedir ayuda.
tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. ¿No nos ha pasado esto alguna vez? Salmo 27:14, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y son mandatos vez tras vez de nuestro Señor. Pero repito, somos tan impacientes. Pedro era un hombre impulsivo, podía entusiasmarse rápidamente, pero también se podía deprimir rápidamente. Y hemos visto situaciones de Pedro, actitudes de Pedro, cómo era pronto para, Señor, no te acontezca esto, sacar la espada y cortarle la oreja al centurión, al soldado, y de repente caer en una depresión tremenda. Y esto era lo que estaba pasando en ese momento con Pedro. ¿Sí? Se desesperó. Pedro dejó su bote y redes en su ciudad natal. Nunca los regaló, vendió o quizás los debió haber quemado. ¿Sí? Ahí dejó. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que ahí los dejó? Porque si él dice volveré a pescar, es porque ahí estaba el bote. Tal vez ahí estaba su equipo de pesca, sus redes, todo estaba ahí. Volveré a pescar. Y él no hizo por dejar todo eso y seguir a Jesús. En Primera de Reyes 19, del 19 al 21, leemos el llamado de Eliseo cuando Elías lo llama. Y fue así. Este fue y tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Además quemó la madera de la yunta. Y dice que sacrificó a sus bueyes y repartió la carne entre su familia, entre sus vecinos, los que estaban ahí. Y que la yunta la quemó. Jamás Eliseo volvió a sembrar o a trabajar en los terrenos de su padre. Jamás. El caso de Pedro y probablemente de los otros discípulos, pero aquí nos habla nada más de él, ¿sí? Regresó. Volveré a pescar. Volveré a pescar. El olor del lago volvió a Pedro. Pensó en esos días y noches bajo el sol y las estrellas, cuando con emoción echaba las redes y luego las sacaba llenas de peces de todos tamaños. Y el amor a su viejo trabajo lo invadió. Me imagino ahí a Pedro sentado a la orilla del mar, tal vez lanzando piedras al lago, y le viene la nostalgia del volar de las gaviotas, el olor a los peces, a su antiguo trabajo. Yo escribiendo esto recordaba yo cuando nos prometieron en el ferrocarril que nos iban a recontratar. Yo iba todos los días a buscar la recontratación, todos los días. Y un día, no sé por qué tiempo estuve yendo a la terminal de Pantaco a una recontratación después de habernos liquidado. Y un día, yo no sé cómo vio mi semblante mi esposa y me dice, ¿qué te pasa? Triste, ¿no? Claro, obvio. Y le digo, pues, ¿qué crees? Que extraño el ferrocarril. O sea, estoy ahí parado y veo las máquinas pasar y el sonar de las trompetas, el olor a diésel, todo lo que, en serio, hermanos, todo lo que conllevaba, ¿no? Las gorras de ferrocarrilero, el reloj reglamentario, todo eso lo extrañaba, el paliacate, en verdad. Porque ya estando ahí como que entrábamos al ambiente, ¿no? Yo quería traer mi reloj reglamentario y lo traía mi gorra, traía mis botas reglamentarias. ¿Sí? Yo no fui de familia ferrocarrilera, pero me gustó ese ambiente. Me gustó la mezclilla, me gustó todo eso. Y me imagino, recordando esto, me imagino ahí a Pedro lanzando piedritas al lago y recordando esos días, ¿no? Bajo las estrellas. ¿Sí? El lanzar las técnicas de lanzamiento de las redes, todo eso, ¿no?
Y luego mirar que Jesús no llegaba, que no lo veía. Volveré a pescar. Voy a regresar a mi antiguo oficio. Y esto también me recordaba cuando nosotros estamos pasando por situaciones adversas en nuestra vida y no vemos el resultado de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido ese deseo de regresar a nuestros antiguos trabajos, a nuestras antiguas costumbres, pecados tal vez? ¿Cuántos no? Cuando no vemos. También recordaba qué triste es. Se dice que los peores enemigos que tenemos en cuanto al Evangelio son nuestras propias familias, nuestros propios seres queridos que están ahí. ¿Cuántas veces me señalaban? Sí, tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. Yo veía un cambio en mi vida, pero ellos no lo veían. Y varias veces me señalaban, tú no has cambiado, tú no es. Y esto creaba en mí una nostalgia y decir, bueno, les voy a dar en la torre. Exactamente, no he cambiado. Voy a regresar nuevamente y voy a ir a buscar. Y sabía yo dónde buscar. Y voy a ir a mi antiguo trabajo. Y aunque ya no están, pero probablemente ya no estén muchos, pero sé que ahí se reúnen y ahí hay unas cervezas bien frías. Y si quieren verme que no he cambiado, pues les voy a demostrar que no he cambiado. Yo lo he sentido, lo llegué a sentir, ya no. Por esas diversas acusaciones que incluso entre nosotros nos llegamos a hacer. Entre familia, tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. Y más cuando esto proviene de los padres hacia los hijos. Es triste mirar esto, saber de esto, de estas acusaciones. Claro, a Pedro en ese momento no lo acusaban de nada, pero él esperaba a Jesús. Él nos dijo que iba adelante, nos mandó decir. Es más, cuando antes de que yo lo negara, él me dijo, después que resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y ya estamos aquí. Y no viene Jesús. Su amor por Jesús estaba siendo cuestionado. Seguimos leyendo. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro, ahí vemos, le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Pero este evento es precioso, hermanos, precioso. Versículo 5 les dice Jesús, ¿tienen algo de comer? Adán, ¿dónde estás? Jesús sabía dónde estaba Adán. Jesús sabía que no tenían nada que comer.
Pero ¿por qué les hace esta pregunta Jesús? Aquí yo alcancé a ver dos respuestas o dos situaciones por la cual Jesús hace esta pregunta. Una la veremos al final, pero yo alcanzo a ver esto. ¿Tienen algo de comer? Juan 4:34, Jesús les dijo, cuando después de que platicó con la mujer samaritana y ellos fueron a buscar comida y regresaron y le dijeron, come Señor, Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Yo creo que con esa pregunta, ¿tienen algo de comer? ¿Estás haciendo la voluntad, Pedro? ¿Están haciendo ustedes, discípulos, la voluntad que yo les pedí que hicieran? Que yo iba por delante a Galilea. Sí. Al desembarcar, vieron un pescado encima y un pan. Versículo 13, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Hermanos, en esta escena Dios nos da lo primero, aunque en apariencia nosotros no lo veamos. Pero Él les pregunta, ¿tienen algo que comer? ¿No? Traigan unos peces, unos pescados. Y antes yo creo que Jesús los echó allá a las brasas, pero dice la Escritura que Él ya tenía uno y un pan. Y antes de que Jesús lo comiera, se los da a ellos. Hermanos, esto me enseña o nos enseña que Dios nos da lo primero. Antes de que Él se sirva, antes de que Él se atienda, Él nos da lo primero. Eso fue lo que me enseñó este versículo. Dios siempre va por delante. Juan 21:15. Y aquí vamos a ver otra escena preciosa. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Siempre me imaginé a Jesús mirando a los discípulos. Quise leerles todo el contexto, porque siempre me imaginé a Jesús mirando a los discípulos y señalándolo y diciéndole a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Pero ahora creo que también lo puedo ver diferente. Yo creo que Jesús señalaba en ese momento, señalaba la red, señalaba la barca, señalaba los peces y les decía a Pedro, Jesús, ¿me amas más que esto? ¿Me amas más que tu antiguo trabajo? ¿Me amas más que tus posesiones, Pedro? ¿Me amas más de lo que tú deseas, Pedro? Yo lo creo, hermanos, pero también creo lo otro. Pero ahí al mirar eso, Pedro, ¿me amas más que esto? Y mirar esos peces gordos ahí en la red, ¿me amas más que esos peces? Pregunta para todos, ¿cómo amamos a nuestro Dios? Mirando su antiguo trabajo, a Jesús, ¿me amas? ¿Por qué? Muchas veces nos hemos desesperado porque no llega la respuesta de Dios a nuestra vida. Hemos esperado por años cambios en nuestro carácter, hijos, cónyuge, economía, hermanos, trabajo, estudios, etc. Hemos esperado por años y nada, parece que Dios no está. Pedro, ¿me amas más que esto? Es una pregunta como para que reflexionemos, hermanos. Y viene todo lo demás. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
En la versión 60, cuando hace las preguntas Jesús, en las 3 preguntas se refiere a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sí? ¿Por qué? En la época del Nuevo Testamento, el mundo de habla griega utilizaba 3 palabras para describir amor. Eros, el amor erótico o sexual. Fileo, que es el afecto tierno, como el que se tiene hacia un amigo o familiar. Y agapao o ágape lo usaban los creyentes para indicar un amor incondicional, especial hacia Dios. Este último, al cual hace referencia nuestro Señor Jesús, al amor ágape, es el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Es el amor de autosacrificio que pone a otros primero. Pedro, ¿me amas? ¿Estás dispuesto, Pedro, a autosacrificarte, a ponerme arriba, Pedro, de esto? ¿Estás dispuesto, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro le contesta con el amor fileo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yo en mi versión 60 anoté esto cuando lo aprendí de un pastor aquí que ya no está. Lo aprendí, le puse ahí. ¿A qué se refería este tipo de amor? Entonces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me agapas o me agapeas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te fileo, te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me agapeas? Sí, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. No le daba la misma respuesta. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me fileas? ¿Me quieres? Jesús se baja al nivel de Pedro en ese momento. Y eso a Pedro le dolió tremendo. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿estás dispuesto a ponerme primero? ¿Estamos dispuestos a poner a Dios primero que nuestras circunstancias, que nuestros problemas, de lo que ahora estamos pasando? ¿Estamos dispuestos a poner a Dios primero? Si me amas, Pedro, si me agapeas, Pedro, vas a guardar mis mandamientos, vas a caminar en lo que yo te he encomendado, Pedro. Te quiero, Jesús. No le decía te agapo, te quiero, Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me fileas? Repito, Jesús baja al nivel de Pedro. Pedro es llamado al ministerio, pescar hombres, no pesques más. Ven, sígueme, Pedro. Vas a pescar hombres, no pesques más. Ministra a las personas, enséñales lo que has aprendido de mí, Pedro. Y entonces creo que muchos de nosotros nos identificamos con Pedro. O yo no sé si alguno de ustedes, pero al menos yo me identifico con Pedro en esos altibajos de ánimo, de carácter, muchas veces que tengo, ¿sí? Y que antes eran más recurrentes, que quería yo regresar. Tenía una situación en mi vida y si regreso, y si vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Estaban a punto de claudicar en esto. Las promesas que no hemos cumplido, nuestros errores, todo eso, a Pedro y a los otros apóstoles les pareció que Jesús los había olvidado. Pero no, Dios no nos ha olvidado, hermanos. Ahora no entendemos muchas cosas. Alguna vez le dijo a Pedro, cuando le lavaba los pies, Pedro,
Ahora no entiendes lo que te hago, pero lo entenderás. Y yo creo que era el momento en el cual Pedro entendía, empezaba a entender, y no solo Pedro, los demás discípulos empezaban a entender muchas otras cosas, como tú y yo ahora entendemos muchas otras cosas que antes no entendíamos. Dios no ha olvidado las promesas que Él habló a nuestras vidas, hermanos. Sus promesas están vigentes, ahí están. Tenemos que tomarlas, creerlas. Ahí están las promesas, aunque pasen días, hermanos, aunque seamos tentados como Pedro a claudicar, a volver a nuestros antiguos quehaceres. El Señor no va a retardar, por eso el Señor siempre va adelante. Jesús se retrasó, pero creo que fue a propósito. Más bien retrasó su aparición, porque Él ya estaba en Galilea. Jesús ya estaba en Galilea. ¿Ustedes creen que Jesús no estaba viendo lo que ellos estaban haciendo? Además, el pescado que Él ya estaba cocinando ahí en las brasas, el pedazo de pan, ya estaba Jesús ahí. No había llegado tarde. Dios no va a llegar tarde a nuestras vidas, hermanos. Esto nos enseña. Jesús ya estaba del otro lado. Él quería enseñarles y quiere enseñarnos a nosotros algunas cosas en cuestión de la paciencia y la necesidad de esperar en Él. Necesitaban aprender cosas por sí solos y ver que sin Él nada podían hacer. Nada podían hacer los discípulos. Ni tú ni yo podemos hacer nada sin nuestro Dios precioso, sin nuestro Salvador precioso. Dios iba por delante, así como iba por delante en la columna de fuego con el pueblo de Israel, así va Dios por delante, hermanos. Siempre. Ahora me doy más que nada cuenta de que en cada circunstancia de que he estado viviendo y no veo la mano de Dios como quisiera yo verla, cuando llego a ese punto, veo la mano de Dios y digo, no cabe duda, Señor, tú estabas ya por adelantado, Padre. Tú ya estabas proveyendo, tú ya estabas solucionando el asunto, Señor. Él ya va por delante. Él sabe lo que nos conviene. Si en verdad somos salvados, no nos será fácil volver a nuestra vida anterior. No va a ser fácil, hermanos. Si tienes un pie en el bote y otro pie en el muelle, y si no estás disfrutando a Dios, es porque no estás viviendo bien. No estamos viviendo bien cuando no hay un disfrute de Dios. Tenemos un pie en la barca, en nuestro antiguo trabajo, en nuestro antiguo oficio, y tenemos otro pie en el muelle. Y no nos va a ir bien. Ellos no habían visto a Jesús, pero Él ya los había visto. Él los vio pescar, vio todos los preparativos para la pesca. Y solo bastó a mi Señor Jesús mandar un pensamiento y decirle a los peces, aléjense. ¿Ustedes lo creen? No pescaron nada. Pero yo creo, solo bastó un pensamiento de mi amado Salvador para decirle a los peces, aléjense. Aléjense de esa red que acaba de tirar Pedro. Vamos a Job 37 para corroborar esto. Job 37, 6. A la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muestra tu poder. Hace que todo el mundo se encierre para que todos reconozcan sus obras. Los animales buscan abrigo y se quedan en sus cuevas. De las cámaras del sur viene la tempestad, de los vientos del norte el frío. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas. Y éstas van de un lado a otro por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos. Por su bondad hace que vengan las nubes, ya sea para castigar
o para bendecir. Es el Señor. Él es el Señor. Puede hablarle a su creación. A la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muéstrale tu poder. Él podría decirle y puede decirle a toda su creación: peces, aléjense. Hace unos días estuvimos viviendo una contingencia, ¿sí? Recuerdo que venía yo el viernes para la junta de pastores, y al bajarme del transporte aquí en La Viga, caminé a prisa para no mojarme más, pero en el camino Dios me recordó esto, ¿sí? Es mi misericordia. Si yo estoy haciendo llover ahora, es mi misericordia. Si estoy yo lanzando vientos para que esto se vaya, para que tú estés mejor, es mi misericordia. Pero también la misericordia de Dios nos habla. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Respetas? ¿Respetamos? Si nos dicen que no quememos llantas, que no tronemos cohetes, que no circulemos los que tienen carro, ¿respetamos? ¿Ayudamos? Porque Dios muestra su misericordia. Y yo sentí eso de Dios, hermanos. Y cuando Jesús los llama, en el versículo 6, tiren la red a la derecha. Versículo 6 de Juan 21. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y de nuevo Jesús: peces, júntense. 153 peces. ¿Ustedes creen que no era nuestro precioso Salvador? ¿O fue la casualidad en ese momento? Él les da una orden: tira la barca, tira la red del lado derecho. Y en ese momento Jesús: peces, los más gordos, los más grandes, júntense, quiero 153. Y me imagino allá los peces peleándose por llegar a la red. Ese es nuestro Salvador, hermanos. ¿Tú crees que si Él hace esto, no hace cosas más grandes y maravillosas en tu vida? Las va a hacer. Él es precioso, hermanos. Y de nuevo Jesús: peces, júntense 153, los más grandes y los más carnosos. Dios es fiel a sus promesas y su retraso tiene un propósito. Recuerda, si aún no ves que Dios llega, es que tiene un propósito y está por cumplirlo. Él sabe todo lo que estás pasando. Conoce hoy tus horas oscuras y tal vez estás en una nube oscura. No creo que pase mucho para que veas a Jesús parado a la orilla y diciéndote: ¿tienes algo que comer? Dios es fiel. Hay algo más en esta historia, hermanos. Les decía yo cuando Jesús los llama y les dice, les pregunta que si tienen algo que comer, ¿sí? Él sabía que no habían pescado. Y creo que es algo precioso, hermanos, no sé. Le decía yo ayer a mi esposa y a mi hijo que simplemente al leerlo ya estaba yo con el nudo en la garganta. Versículo 9. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Nuestro Salvador, hermanos, había vencido la muerte. Es el Rey del universo. Tiene un cuerpo glorificado, pero está haciendo el desayuno para los discípulos. Está de rodillas, cocinando pescado para alimentarlos.
soplando. Pedro, acércate, come. Simón, come, te va a hacer bien. Natanael, come. El Rey del universo, hermanos, todavía sirviéndonos. El que vino a dar su vida, todavía sirviendo a su iglesia. Así es Dios. Dios es fiel. Dios es precioso. El Salvador del mundo, el que conquistó el mundo, el que resucitó, el que nunca llega tarde, el que siempre va por delante, está sirviendo a sus discípulos. Mira esa escena, hermanos. Está sirviendo a sus discípulos. Ahora Él va a corregirlos. Habían olvidado su llamado cuando les dijo: yo los haré pescadores de hombres. Pero vayan a Galilea. Habían recibido una orden. Pero Él se da cuenta antes que tienen frío, tienen hambre, están mojados. Y antes de tratar con ellos, Él los cubre, les da de comer, los atiende y les da su amor. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano. Él sabe que necesitamos a un Salvador, pero antes nos atiende, nos va propiciando cosas buenas en nuestra vida. Tal vez no nos damos cuenta. Yo no me di cuenta hasta después de un periodo largo de todo esto que venía haciendo Dios en mi vida, porque Él sabía que yo iba a llegar al conocimiento de Él, que algún día yo le iba a aceptar, y Él ya había preparado cosas, me había librado incluso de la muerte. Y cuando vengo a Él, todo esto me he revelado y digo: Señor, no cabe duda que tú ya ibas adelante, tú ya estabas preparando este camino, Señor. Gracias, Dios, porque eres precioso. Jesús era el maestro. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué los corrigió? Porque los amaba. ¿Por qué nos corrige Dios? Porque nos ama. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque los amamos. ¿Por qué los corregimos, hermanos? Cuando ustedes vienen a un consejo, ¿y por qué corregimos? Porque los amamos. Bien pudiera yo salir a las 4 de la tarde los lunes, cuando me toca estar en la oración, e irme a casa. Son 2 horas que tengo vacías, de 4 a 6. Bien pudiera irme, pero los amo, hermanos. Amo y puedo atender a alguien de 4 a 6, como en el caso de este lunes. Que llega la tentación a mi vida, sí, porque voy saliendo del trabajo y inmediatamente en media hora yo ya estoy en casa, en el metro. Y digo: ¿y si le hablo y le digo que mejor el miércoles para aprovechar esos espacios? Pero no, digo no. Creo que no se merecen esto, porque les amamos. Y así es Dios el que nos ama. ¿Por qué nos corrige? Porque nos ama. Él reprende a Pedro y después en el versículo 19 le dice: sígueme, sígueme. Ahora vas a ser pescador de hombres, en verdad. Jesús te ama, a ti que tropezaste, a ti que fuiste infiel, a ti te ama y no te dejará ni te olvidará. Y hay un último detalle en esta historia que también es precioso. ¿Por qué no se rompió la red? Esos 53 peces. Dice que era muy pesada y la arrastraron. Pero ¿por qué no se rompió la red? Obviamente, para que ningún pez se escapara. Tenían que ser esos 153. Y hermano, si tú estás en la red de Dios, Él no te va a dejar escapar. No te va a dejar escapar. Él no va a permitir que la red se rompa. No nos va a dejar ir. Cualquiera que sea nuestra situación en este momento, Él no va a dejar que nos escapamos. Va a utilizar cualquier circunstancia en nuestra vida, pero no
nos va a dejar. ¿Por qué? Porque Él prometió que es fiel, que nunca nos iba a dejar, que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo va a cumplir, hermano. Si tú estás en esa red, no te dejará escapar. Y si estás lejos de Él, es tiempo de que vuelvas, tiempo para restablecer tu relación con Dios. Recuerda, hermano, Él va por delante. Nuestro Señor Jesús va por delante. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar un canto que le pedí a Checo, que creo que nos habla de esto, hermano, de este precioso evento que sucede después de la resurrección. Todavía nuestro amado Señor nos sirve y nos seguirá sirviendo, pero también Él quiere que nosotros le sirvamos. Somos instrumentos útiles